Bien. Estamos viendo la extensión de las obligaciones y hemos llegado, si no me falla la memoria, a la prueba del pago, ¿puede ser? Hemos visto inclusive hasta la extinción de la obligación, ¿es así? El objeto de cumplimiento lo habíamos visto, se aguardan los principios. Hemos visto que el efecto del pago es la extinción de la obligación. Vamos a leer por favor el 1466, ¿quién lo lee? Un voluntario que lea el 1466. ¿Nadie? Buen día, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bien, artículo 1466. La paga, desde el momento en que se verifica, extingue la obligación principal y las accesorias. Perfecto. Ese es el efecto principal, ¿no? de la paga. Ahora vamos a ver cómo se puede probar el pago. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se puede probar que una persona cumplió su obligación? ¿De cualquier forma? ¿De una forma determinada? ¿Qué piensan? ¿Qué han leído? Buen día. En principio, el recibo es lo que todos conocemos y es la manera por excelencia que, como dice Peirano, ¿no, doctor? Después vamos a Sí. tener ese recibo o carta, como dice él, carta de pago, que también interviene un escribano, pero en principio el documento por excelencia, el que todos conocemos, es el recibo habitual, ¿no? Bueno, en la carta de pago no necesariamente interviene un escribano. Pues, existe lo que se llama carta de pago notarial, que es donde sí Esa, interviene un no, escribano. no, por eso decía, disculpe, no, capaz que no me Sí, sí. expresé bien. Hablaba del recibo, la forma que todo el mundo conoce, y que además después surge la carta notarial en la que interviene un escribano. O sea, es otra forma, digamos, en la que él denomina carta notarial. Ahora bien, Porque se, este criterio amplio, ¿no? de prueba de las obligaciones, del cumplimiento de las obligaciones, ¿tiene alguna limitación? ¿Existe alguna hipótesis en la cual el código para determinado tipo de obligaciones nos exija un medio de prueba en especial? Verdaguer lo que habla es que en ciertas tradiciones, ¿no? En cierta forma de traspasar los bienes, hay excepciones a estos recibos. ¿Es eso a lo que se refiere? Me refiero al 1595. ¿Alguien lo leyó? Sí, que es que en realidad lo que ahí aclara es que por escrito, que es o puede ser público o privado, y que toda obligación, se trata de que toda obligación que tenga por objeto una cosa, cantidad mayor a las 100 unidades reajustables. ¿Eso es lo que usted habla? Exactamente. Vamos a hacer un repaso de estos artículos, así lo ponemos en claro. 1462. ¿Un voluntario para leer? Lo leo si quiere, profe. ¿Quién lo lee? Yo lo leo, ¿quiere? Eduardo no Se está. te- Ah, bueno, adelante. Se escucha un poco bajito la persona que dijo que se ofrecía a leerlo. A ¿Puede ser el mí, volumen? a mí me escuchan bajo. Yo escucho bajo por lo menos. Espera un segundo. ¿Ya? Bien, perfecto. Bien. 1465, ¿verdad? 1462. 62. Cuando el pago deba hacerse en prestaciones parciales y en periodos determinados, el recibo o carta de pago correspondiente al último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo la prueba en lo contrario, lo cual se entenderá el pago haya debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor. ¿Quién me explica qué quiere decir este artículo? ¿Y quién me pone un ejemplo de cómo funciona?
¿Quién se anima? A ver, póngame un ejemplo, por favor, de un pago que se realice en prestaciones parciales. Los créditos. Profesor, Y los claro, un pagos crédito de de consumo. cuotas. Exacto, como alguien decía por allí, en cuotas. Imagínense que ustedes tienen que pagar una cuota por mes, ¿sí? Pagan el monto de una cuota, pero no especifican a la cuota de qué mes corresponde. ¿Cómo sabemos cuál de los meses es que están pagando? Se supone Porque que en base al normalmente, curso. ¿Sí? porque normalmente se verifica cuando nosotros tenemos una deuda. En el caso de las cartas de las tarjetas de crédito es más fácil, porque la tarjeta viene con el estado de cuenta y uno sabe las cuotas que va pagando. Pero normalmente los recibos dicen que la cuota que se está pagando no significa que uno haya, o sea, que uno haya pagado las anteriores. Eso es lo que más o menos dice en los recibos, ¿no? Bien, pero si no existiera esa referencia, ¿sí? Se presume el pago de los anteriores. Exactamente. Esa es la regla. Si yo digo que estoy pagando marzo, pero hay deudas anteriores y no hacemos referencia a que el pago de marzo no implica que estén pagos los meses anteriores, se presume que los meses anteriores están impagos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora, ¿sabes lo que es una presunción absoluta y una presunción relativa? ¿No? En derecho tienen dos tipos de presunciones, las absolutas y las relativas. Ya lo van a estudiar en derecho procesal. ¿Ah? Las presunciones implica que de un hecho conocido inferimos, suponemos algo que en realidad no lo conocemos. ¿Bien? En las presunciones absolutas no se acepta prueba en contrario. En cambio, en las presunciones relativas sí. Esta es una presunción relativa. ¿Por qué? Nosotros tenemos un hecho conocido, que es que se está pagando el mes de marzo, y en base a eso suponemos algo desconocido. Suponemos que se pagaron los meses anteriores. Pero es una presunción relativa porque acepta prueba en contrario. Como dice el primer inciso y la parte final, salvo la prueba en contrario. Es decir, a pesar de que estamos presuponiendo de que los meses anteriores a marzo sí se han pago, si se logra probar de que en realidad no se habían pago, cae esa presunción. ¿Bien? Vamos al 1467, por favor. Voluntario, para leer. Hola. Disculpe, profe, ¿me puede repetir de vuelta lo de las presunciones? Porque se me trancó Sí. Aquí estamos frente a una presunción relativa, porque es una presunción que acepta prueba en contrario. Nosotros por pagar un mes determinado, marzo del 2021, por poner un ejemplo, a partir de esta disposición 1462, presuponemos que los meses anteriores también están pagos. Sin embargo, es una presunción que acepta prueba en contrario. Puede el acreedor probar que en realidad no se hallaban pagos esos meses anteriores a marzo y por ello se siguen debiendo. ¿Sí? Es una presunción relativa, porque acepta prueba en contrario. Hay otro tipo de presunciones, que ya estudiarán más adelante, que se llaman absolutas, que no aceptan prueba en contrario. La ley presume algo y aun cuando se pueda probar que eso no es así, no tiene validez. Es estricto lo que presupone la ley. Bien, en este caso sí se acepta prueba en contrario. ¿Entendido? Bien, vamos al 1467, por favor. ¿Quién lo puede leer? Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Quién? El 1467. Los gastos que ocasionare la paga son de cuenta del deudor, pero no se comprenden en esta disposición los judiciales que se hubieran causado, respecto de los cuales el juez decidirá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 688 y a las leyes del procedimiento. Si contándose el deudor con un documento simple de resguardo, el acreedor no supiere firmar, serán de cuenta de éste los gastos para el otorgamiento del resguardo correspondiente. Bien,
Imagínense que ustedes tienen que pagar 100 pesos por una cuota. La van a pagar por un giro a través de Habitat, ¿sí? Y Habitat dice, muy bien, ¿han hecho giros por Habitat alguna vez ustedes? Sí, Sí. ¿Sí? Vieron que Habitat te cobra una comisión. 80 pesos o algo así. Depende del monto. ¿No es un porcentaje de lo que gires? Exactamente. Entonces ustedes van al Habitat y dicen, mira, yo quiero que mi acreedor reciba 100 pesos. Y Habitat dice, perfecto, eso tiene un costo de 8 pesos, por poner un ejemplo. ¿Quién paga esos 8 pesos? ¿Lo pagan ustedes? O sea, depositan 108 pesos, o ustedes cumplen con depositar 100 pesos en Habitat, a pesar de que su acreedor reciba solo 92. Depende, en realidad. ¿De qué No, depende? en este caso el cumplimiento corresponde al deudor. Cumplimiento del pago ese. Sí, las veces que he hecho giro a la cédula de una persona, el cargo queda a cargo mío, o sea que es el que tiene la obligación de pagar. Pero En realidad se da una opción. ¿Estamos hablando del ejemplo de Habitat o de la prueba de pago acá en este caso? Pero piensen lo que dice el 1467. Claro, el 1467 lo que dice es que el cumplimiento de la obligación corresponde al deudor. ¿Y los gastos a quién corresponden? Al deudor, como dice Al deudor. Leandro. Es decir, esos 8 pesos adicionales los tiene que pagar el deudor, no el acreedor. Vamos al 1475. Leo, ¿Sí? la imputación es convencional. Cuando se estipula por el deudor en el acto del pago o se indica por el acreedor en el recibo que diese el deudor. Es legal cuando se hace por la ley, a falta de que el deudor y el acreedor habrían podido hacer. Bien, ¿qué es lo que quiere decir la norma? Imagínense que entre deudor y acreedor hay muchas obligaciones que cumplir, o más de una, ¿sí? Yo les debo a ustedes 100 pesos porque les compré su tasa, pero a su vez les debo 80 pesos porque ustedes me los prestaron ayer y quieren devolvérselos. ¿Bien? Yo les voy a pagar. ¿Cómo sabemos lo que le estoy pagando? ¿A cuál de las dos obligaciones imputamos? Bueno, lo primero que nos dice 1475 es que la primera regla es qué es lo que las partes acuerdan. Las propias partes pueden, en el momento del pago, acordar, expresar a qué están imputando ese pago. Pero también existe la opción de que las partes no digan nada, por lo cual impera la ley. Es la ley la que dice cómo imputamos ese pago, que son los artículos siguientes. ¿Quién lee, por favor, el 1476? Hola, buen día, ¿se me escucha? Sí. Sí, 1476. Si varias deudas de una persona en favor de un solo acreedor tuviera un objeto semejante, el deudor goza de la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago, por lo cual ella quiere que se entienda hecho. La elección del deudor no puede ser sobre deuda ilíquida o que no sea en el plazo vencido. Bien. Entonces, la primera opción, si las partes no se pusieron de acuerdo y no lo expresaron, es que sea el propio deudor el que indique al momento de hacer el pago cuál de las deudas es la que está pagando. Tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Que la elección del deudor no puede ser sobre una deuda que sea ilíquida, sobre una deuda sobre la cual aún no sepamos cuál es el monto, o cuyo plazo no haya vencido aún. Imagínense, yo tuve un accidente con ustedes y estoy obligado a repararles el auto, pero aún no sabemos cuánto cuesta la reparación del auto, no está liquidada esa obligación. Yo no puedo decir que lo que estoy pagando es a título de la reparación del auto. En un Profe, futuro, sí, puede adelante. ser que el tema de la liquidez, ahora lo enganché, puede ser que el tema de la liquidez es que se debe establecer, así sea por situaciones judiciales o sentencias de juez, exactamente el monto a pagar. En ese caso que usted está hablando de un accidente, cuando aún no se sabe el costo o el importe exacto de los daños, yo tengo que esperar, por decirlo de alguna manera, hasta que se establezca exactamente el importe. ¿De eso es que estamos hablando? Sí, a ver, alguna precisión. En realidad, no es que tengas que esperar a que el juez lo determine. Existe la posibilidad de que las partes liquiden convencionalmente ese monto. ¿Bien? Pero ya sea liquidado por el juez o liquidado por las partes voluntariamente, antes de que el
monto sea líquido, que sepamos exactamente a cuánto asciende, no es posible que el deudor unilateralmente, sin la voluntad del acreedor, impute el pago a esa obligación. El segundo límite es lo que dice la parte final del artículo 1476, que es: no es posible imputar el pago a una obligación que aún no es exigible, cuyo plazo aún no haya vencido. Imagínense, yo me obligo a pagarles a ustedes 100 pesos el 1 de mayo, ¿sí? Yo no puedo imputar el pago que estoy haciendo hoy, 19 de marzo, a esa obligación que aún no es exigible, cuyo plazo aún no ha vencido. Vamos por favor con el 1477. ¿Quién lo lee? Lo leo. ¿Sí? El que debe un capital con intereses no puede, sin consentimiento del acreedor, imputar al capital la paga que verifica. La paga por cuenta del capital e intereses se imputa a estos en primer lugar. Sin embargo, si declarando el deudor que pagaba por cuenta del capital, consintiese el acreedor en recibir bajo esa calidad, no podrá después oponerse a la imputación. Bien. ¿Quién me explica lo que dice esta disposición? ¿Qué entienden de la lectura de este artículo? Que yo no puedo asumir intereses a la deuda que tengo, o sea, tengo que esperar a que me lo establezcan, ¿es eso? ¿No? ¿Quién más? Es comprensión lectora, es simplemente leer el artículo e intentar descifrar qué es lo que dice. Ustedes pueden hacerlo. Imagínense que le están intentando explicar a un compañero de estudios cuál es la regla que emana de este artículo. ¿Cómo le explicarían? En sus palabras. Puede ser, Profe. profesor. Ay, disculpen. Adelante. Profesor, Sí. que no se imputa el capital la paga. Si hay interés por pagar, no se tiene por qué imputar un capital extra, a menos que así se haya pactado en el Que lo en el consienta la compromiso de acreedor. pago. Bien. ¿Quién más? Eso que dijo el compañero lo tiene que consentir el acreedor. Bien. Les pongo un ejemplo para que lo puedan visualizar. Yo les vendo una licuadora en 100 pesos, ¿sí? Y les digo, bueno, ustedes me pueden pagar la licuadora hoy, yo precio el contado de 100 pesos, o me las pueden pagar en cuotas. Si me las pagan en cuotas, eso generará un interés del 1% mensual. ¿Bien? Entonces, cada mes que pase, se suma un peso más, ¿verdad? Si ustedes vienen 2 meses después y me pagan 5 pesos, Lo lo que que está tenemos que pagando. claro, lo que tenemos que definir es esos 5 pesos, ¿a qué lo imputamos? Si me están A pagando los intereses. a los intereses que se generan hasta ese momento o al capital. La regla que nos da el 1477 es que lo primero que hacemos es imputarlo a los intereses, ¿sí? Y una vez que se han cancelado los intereses que se han generado hasta ese momento, recién ahí lo que nos va sobrando lo podemos imputar al capital. ¿Por qué les parece a ustedes que esto es así? Puede ser porque Porque, profesor, los intereses se van acumulando, entonces la deuda capital es como estable, pero los intereses no, entonces sigue acumulando deuda, ¿no? La realidad es una regla que busca proteger al acreedor. ¿Por qué? Porque el capital genera intereses, pero los intereses no generan a su vez intereses, salvo que se pacte la capitalización de los intereses. ¿Sabes lo que es la capitalización de los intereses? Que No. vencido determinado periodo de tiempo, esos intereses Yo a puedo su vez pagar, generan intereses. Es decir, si yo digo que hay que pagar un 1% mensual de interés, ¿sobre qué calculo ese 1%? Sobre el capital, que son sobre el los monto. 100 pesos de la licuadora, ¿sí? Pero imagínense que haya pasado un año en los cuales ustedes no me pagaron nada, ni capital ni intereses. A ese momento la deuda acumulada es 112.
los 100 de capital más los 12 pesos que implica el 1% mensual durante ese año que transcurrió. ¿Bien? Para el mes siguiente, el 1%, ¿sobre qué lo calculamos? ¿Sobre los 100 pesos que era el capital de la licuadora o sobre los 112 pesos que es lo que se debe al día de hoy? ¿Qué opinan? Sobre el 112. 112. La regla es la contraria. La regla es que los intereses solamente se generan sobre el capital, no sobre capital más intereses. Salvo que se haya pactado expresamente la capitalización de intereses, lo cual ya vamos a estudiar cuando veamos usura, que reconoce a ciertos límites. Pues bien, como solo el capital genera intereses y no los intereses generan intereses, ¿qué es lo más conveniente al deudor? Cuando hace un pago, ¿qué le convendría a él? ¿Que ese pago se impute a intereses o a capital? El capital. El capital para que no siga sumando intereses. Exactamente. O el Exactamente. porcentaje sea más pequeño. ¿Y qué es lo más conveniente al acreedor? Lo contrario, seguir sumando Exactamente. intereses. Y como aprecian, este artículo 1477 rige o busca proteger el interés del acreedor, que es achicar primero intereses y finalmente achicar el capital. ¿Sí? Bien, vamos al 1478, por favor. ¿Quién lo lee? ¿Lo leo? Sí, por favor. Profe, El pago es... le quería hacer una pregunta sobre el cuestionario, si lo podía Cuestionario después, por ahora no. No se preocupen, ahora vamos solamente con la clase. ta, gracias. Yo después les voy a decir cuándo vamos hacia el cuestionario. ¿Bien? 1478, adelante. El pago hecho por error de una deuda que no exista se imputa ipso iure sobre la deuda que existe. Así, el pago verificado por intereses que no son debidos debe imputarse al capital. A ver, imagínense que yo les vendí la licuadora, ¿sí? Y no habíamos pactado intereses, pero yo no me acordaba si los habíamos pactado o no. Digo, toma, te estoy pagando los intereses. Cuando en realidad no hay intereses, bueno, estoy pagando una deuda que no existe. Eso se imputa al capital. Del mismo modo, si yo pensé que les debía 100 pesos por un préstamo que me habían hecho, pero en realidad nunca me lo habían llevado a prestar, ¿sí? Le estoy pagando una deuda que no existe. Entonces ese dinero se imputa de 1478 a otra deuda diferente que sí existe entre las partes. Si no existe ninguna otra deuda, bueno, corresponde devolver ese dinero. ¿Bien? 1479. ¿Quién lo lee? Lo leo. Sí. Cuando el que tiene diversas deudas ha aceptado un recibo en que su acreedor imputa la paga a algunas de ellas especialmente, no puede ya pedir se impute en cuenta de otra, a no ser que haya mediado dolo o al menos sorpresa por parte del acreedor. Bien. Ya van a estudiar ustedes la prescripción, que algo han visto ya en el curso anterior. La prescripción es que por el transcurso de un plazo se extingue un derecho. Lo que se extingue es la acción por ese derecho, no el derecho. ¿Qué podría suceder? Que un acreedor tenga frente a ustedes diversos créditos, pero uno de esos créditos se encuentre prescripto, ¿sí? Al encontrarse prescripto no tendría acción para cobrárselo. Por lo cual, a ese acreedor, lo que le conviene cuando ustedes le quieren pagar, es imputar ese pago al crédito prescripto, al crédito que de otro modo no lo podrían cobrar, ¿sí? Ustedes pueden oponerse a esa situación, pueden oponerse a la imputación hecha a cualquier crédito por parte del deudor, ¿sí? Pero si lo consientan, si no dicen nada cuando se hace la imputación, lo están validando. 1480, ¿quién lo lee? Yo, profe. Adelante. No expresándose en el recibo a cuál deuda se haya hecho la imputación, debe imputarse entre las del plazo vencido, a la que por entonces tenía el deudor más intereses en pagar, sea porque devengara réditos, porque se hubiese señalado alguna pena, por mediar prenda o hipoteca, o por otra razón semejante. Si las demás deudas no son de plazo vencido, se aplicará la paga a la vencida, aunque menos gravosa,
Si todas son de igual naturaleza, la imputación se hace a la más antigua y siendo de una misma fecha a Bueno, prorrata. este es un poquito lo que ya hemos comentado de cómo se imputa el pago en forma subsidiaria. Saliendo de todas las reglas anteriores, nos resta esta para determinar cómo imputamos el pago en caso de diversas obligaciones. Pasamos ahora, por favor, al 1471. ¿Quién lo lee? 1471. Yo lo leo, profe. Adelante. 1471. Sí. La subrogación convencional puede hacerse también por el deudor sin consentimiento del acreedor, cuando toma prestado una suma para pagar su deuda y subroga el prestamista en los derechos del acreedor. Para que la subrogación sea válida, se requiere que los documentos del empréstito y de resguardo se hagan por escritura pública y en documento de expréstito, sí, está bien, se Empréstito. declare que la suma ha sido prestada, ahí va, gracias, ha sido prestada para verificar el pago y en el resguardo que el pago sea efectuado con el dinero del nuevo acreedor. Bueno, acá lo que nos importa de este artículo es que para esta opción de pago, en esta variante, que es pago con subrogación convencional, se requiere un medio de prueba determinado, que es el que nos indica sobre todo el segundo inciso. ¿Bien? Vamos al 22.10 y 22.11 para terminar este repaso de los artículos. ¿Quién los lee? Si se ha Yo leo, estipulado intereses y el ¿Adelante? Si se ha estipulado intereses y el mutuante ha dado carta de pago por el capital sin reservar expresamente los intereses, se presumirán pagados. Bien. Otra regla más que se aplica a cómo probar el pago. ¿Sí? ¿Qué me explica? ¿Qué quiere decir el 2209? Perdón, el 2210. ¿Qué entienden por este artículo? ¿qué es una presunción de pago? Sí, es una presunción de pago respecto de qué. De los intereses. Sí. Tomemos el caso de la licuadora, ¿no? Que se vendía en 100 pesos más un interés del 1% mensual. Cuando ustedes Claro, van a pagar, el acreedor les da. paga todo con No, los intereses incluidos, calculan los no intereses que paga pueda todo. tener. Lo que dice este artículo es que se paga solo el capital. Ah, ok. ¿Sí? Se paga solo el capital y en el documento, en el recibo que le da, dice, pagaste el capital, no hace ninguna referencia a los intereses. Allí la presunción que hace el código es que se entiende que están pagos los intereses. No importa que se hayan realmente pago o no. ¿Sí? Lo que debería Porque hacer el claro, acreedor, dice que sin reservar expresamente los intereses, claro. exactamente, lo que debería hacer el acreedor si los intereses no están pagos es dejar expresa constancia en el documento de que ese monte por el pago del capital, continuándose adeudándose los intereses. ¿Bien? 22.11, ¿quién lo lee? El recibo de intereses posteriormente vencidos, dado sin condición ni reserva, hace presumir el pago de los anteriores. Bueno, es una regla que ya hemos visto. Si ustedes, lo que decíamos, ¿no? La venta de la licuadora que genera un interés del 1% mensual, vienen en octubre a pagar y pagan el interés de octubre, pero no decimos nada respecto a los intereses de septiembre, agosto, julio, junio, etcétera, se presume que también están pagos. Lo importante es, más allá de estos criterios de imputación a la paga y cómo se prueba cada pago conforme a lo que hemos visto, es que la doctrina y también la jurisprudencia, como les explico en pantalla, aceptan un criterio muy amplio de cómo acreditar el pago. En principio, cualquier medio de prueba es válido. ¿Sí? Hay un límite muy importante, grábenselo, que es el 1595. Vamos a leerlo, por favor. $15.95. Sí. Deberá consignarse por escrito público o privado toda obligación que tenga por objeto una cosa o cantidad cuyo valor exceda de 100 unidades reajustables según el artículo 2107. No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios de la cosa o cantidad debida. Lo dispuesto en este artículo y el anterior es aplicable a cualquier acto por el que se otorgue la liberación o descargo de una obligación de la expresada cuantía. Bien.
Entonces, tanto la obligación como el cumplimiento de la obligación de más de 100 URs requiere necesariamente prueba por escrito, documento público privado. ¿Sí? No se acepta un medio de prueba diferente. Eso no quiere decir que la obligación no tenga validez ni sea exigible. Lo es, pero no se puede probar. ¿Bien? El recibo, que es el medio de prueba típico, el más usual, es, como indica la pantalla, una declaración unilateral de voluntad del acreedor, ¿sí? Porque es el acreedor el que lo extiende, expresada por escrito, mediante el cual el acreedor reconoce que se le ha efectuado el pago. ¿Sí? No es solemne, ¿sabe lo que es la solemnidad? ¿Sí? ¿Qué es la solemnidad, Paola? Que se requiere La solemnidad es que se requiere una forma determinada, es opuesta al consensualismo. La solemnidad, ya la vamos a estudiar, solamente tiene origen legal, ¿sí? No puede ser establecida por las partes, y lo que implica es que la manifestación de voluntad tiene que cumplir con un medio de expresión determinado, por ejemplo, la escritura pública, ¿sí? En materia de recibo de pago no hay solemnidad alguna. Cualquier medio es válido. El recibo, ¿sí? Como medio probatorio, es necesariamente escrito, pero no es solemne. Puede ser una escritura pública, privada, puede ser un texto de WhatsApp, un mensaje de texto, mail, lo que fuera. Los elementos que debería constar el recibo son la fecha y el lugar en que se otorgue ese recibo, es decir, por ejemplo, Montevideo, 19 de marzo de 2020, hoy, 2021, perdón, hoy recibí la suma de tanto. El nombre del acreedor y el deudor, Andrés Mendive, declaro que me pagó Juan Pérez, indicar qué obligación se está cumpliendo, un poco por todo lo que hemos visto, ¿no? De que puede existir una pluralidad de obligaciones entre las partes, es importante determinar cuál de las obligaciones se está pagando, y finalmente que sea firmado por el acreedor, para acreditar la identidad. Obviamente esta regla no rige en caso de WhatsApp, mail o mensaje de texto, sin perjuicio de las posibilidades de la firma digital. Terminado con el pago, vamos a la compensación. El del 1497. ¿Sabes lo que es la compensación? ¿Han oído hablar de ello? ¿No? En general, Sí, en general. es cuando yo sustituyo algo por una situación. Es decir, yo compenso a la persona por algo. Digo, le doy algo a cambio, en general. Perfecto. Bien. ¿Qué más? Diría que, por ejemplo, cuando una persona con otra tiene una deuda de 100 pesos y a su vez esa misma tiene una deuda de 70 pesos y lo que hace se compensa la diferencia y queda extinguida la obligación para ambos. ¿No sería algo de eso? Está muy bien. Vamos a leer el 1497. ¿Quién lo lee? En este, vamos a hablar directamente de la compensación. En este caso sería, digo, cuando usted lo explicó la otra vez, es cuando a sí mismo, o sea, cuando en la misma relación el deudor y el acreedor se intercambian los roles, digamos. El deudor puede ser acreedor y el acreedor deudor. Usted lo dijo la otra vez. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar entonces con la lectura del artículo. Así vamos viendo las reglas. 1497. Sí, por favor. Cuando dos personas son deudores una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas del modo, y en los casos que van a expresarse. Bien. Primera regla entonces, que haya dos personas y que sean deudoras recíprocamente entre sí. ¿Sí? Lo que sucede es que en vez de que cada uno abone su deuda, se compensan. ¿Sí? Se neutralizan recíprocamente. Hay dos tipos de compensación, legal y voluntaria, según habremos de ver. Comencemos por la legal, que es el 1498. ¿Quién lo lee? Sí, adelante. La compensación se verifica ipso jure, por el solo ministerio de la ley, aún sin noticia de los deudores. Las deudas se extinguen
siguen recíprocamente en el instante que existe a la vez hasta la suma concurrente de sus cantidades respectivas. Exactamente. Acá es por imperio legal, no importa la voluntad de los particulares, ¿sí? Y como se comprende, la compensación se da hasta el monto concurrente, es decir, si uno debe 100 pesos y su contraparte le dé 80 pesos, la compensación por cuánto dinero será. Por esos 20 pesos, ¿no, profesor? No, será por 80. Ah, Si yo te doy 100 pesos y vos me des a mí 80, compensamos 80, por lo cual yo tendré que pagar a vos los 20 que no podemos compensar. Los requisitos son los que allí les señalo. Reciprocidad, tiene que darse la existencia de dos partes y que recíprocamente tenga la calidad de acreedor y deudor entre ellos. Homogeneidad, que implica la igual naturaleza de los créditos, para lo cual vamos a leer los artículos 1499 y 1500. ¿Quién lee 1499? Lo leo. Sí. Para que la compensación de dos deudas se verifique ipso jure, se requiere 1. Que el objeto de ambas sea del mismo género. 2. Que ambas sean líquidas. 3. Que sean actualmente exigibles. 4. Que sean personales al que opone y a aquel a quien se opone la compensación. Exacto. El objeto de ambas sea del mismo género implica que ambas tengan naturaleza civil, comercial, pero no, por ejemplo, naturaleza laboral. Ustedes ya van a estudiar cuando vean derecho laboral que no puede el patrono compensar contra un empleado un crédito. Imagínense que el patrón tenía un crédito contra el empleado porque le había prestado 100 pesos, pero a su vez le tiene que pagar el sueldo. No puede compensar ambos conceptos, porque no tienen la misma naturaleza. ¿Sí? Tendrá que Permiso, profesor. el empleado pagar los 100 pesos por el préstamo, pero de todos modos, en forma independiente, el empleador tendrá que pagar el sueldo. ¿Sí? Que sean Permiso, líquidas, profesor. un segundito, que sean líquidas lo venimos viendo, y es que justamente que esté determinado el monto, y ahora le vamos a dar con más detenimiento en el siguiente requisito. Que sean exigibles también. Ya van a estudiar que las obligaciones pueden estar sujetas a un plazo determinado. Es decir, que recién serán exigibles, recién tendrán que cumplirse una vez que se cumpla cierto plazo. Se requiere que el plazo de ambas obligaciones ya haya transcurrido y que ambas sean exigibles. ¿Sí? Y personales, hay que supone, bueno, como se comprende, tienes una deuda entre las partes, no puede ser personal de otro, porque ahí no se daría la reciprocidad. ¿Alguien quería hablar? Adelante. Sí, buen día, buen día. Con respecto quería hacer un aporte con respecto al ipso iure, que significa que tiene que ser en forma automática, de manera automática, ¿no? Y otra apreciación es con respecto a que cuando se da este tipo de situación, no precisa que que haya sido pactado anteriormente entre las partes, ¿no? Exactamente. Exactamente. Acá se prescinde de la voluntad de las partes. Opera de pleno derecho, ipso iure, en su denominación latina. Bueno, hay ciertos límites en esta compensación legal, que es lo que yo les indico en pantalla, a título de no procede. Primero, no se puede perjudicar a ningún tercero que tenga derechos adquiridos. El concepto de derechos adquiridos se opone a mera expectativa. Mera expectativa es cuando ustedes tienen la posibilidad de tener un beneficio, adquirir un derecho, pero es una mera posibilidad. Aún no es exigible frente a nadie. Una vez que esa expectativa se transforma en un derecho adquirido, un derecho subjetivo, ya no es posible de ser vulnerado. A tales efectos les pido leer el 1512. ¿Quién lo lee? La compensación no tiene lugar en perjuicio de derechos ya adquiridos por un tercero. Así, el que siendo deudor ha venido a ser acreedor, después del embargo trabado en el crédito por un tercero. No puede, en perjuicio del ejecutante, oponer la compensación. Bien, imagínense la siguiente situación. Yo le debo a uno de ustedes 100 pesos, ¿sí? Y ustedes a su vez me den a mí 40 pesos. ¿Bien? Pero hay un tercero, Jorge, ¿bien? Quien tiene un crédito contra mí por 30 pesos.
y Jorge no logra que yo le pague. ¿Qué puede hacer Jorge? Me puede hacer un juicio y puede embargar alguno de mis activos para buscar cobrarse de allí. Se entera que yo tengo un crédito contra ustedes por 40 pesos y embarga el crédito. Una vez que está embargado el crédito y ustedes han sido notificados de ese embargo, a quien le tienen que pagar por esos 30 pesos es a Jorge, no a mí. Si se permitiera la compensación entre ustedes y yo, esos 40 pesos que ustedes me deben a mí se extinguirían porque yo a su vez les debo 100 pesos y yo quedaría como deudor frente a ustedes por 60 pesos por el complemento. Pero ¿qué sucedería en ese caso? Jorge no podría cobrarles a ustedes los 30 pesos porque ya se habrían extinguido por la compensación. Pues bien, lo que nos dice este artículo es que si antes de que opere la compensación ya ha sido embargado el crédito de ustedes, el crédito mío contra ustedes, no puede operar la compensación. Por ahí alguien me hablaba de si esto es la acción pauliana. No, no es la acción pauliana. Ya vamos a estudiar lo que es la acción pauliana un poquito más adelante. ¿Bien? Tampoco es compensable, en algunos casos, las deudas entre los individuos y el fisco, el Estado. Lean el 1511, por favor. ¿Quién lo lee? Profesor, ¿Sí? en el caso anterior que usted explicó eso, ¿puede aplicar para los embargos genéricos eso? Eso es para los embargos específicos de crédito. ¿Sí? Acá el artículo dice, el embargo trabado en el crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el embargo genérico, ya lo van a estudiar ustedes también en procesal, no afecta a los créditos, afecta solamente los bienes inscribibles, los inmuebles y los automotores. Pero otro tipo de activos, por ejemplo los créditos, u otro tipo de derechos no inscribibles, no son atrapados por el embargo genérico. Bien, 1511, ¿quién lo lee? Artículo 1511. Las deudas y créditos entre particulares y el fisco son compensables, menos en los casos siguientes. Primero, si las deudas de los particulares provinieran de remate de cosas del Estado o de rentas fiscales, o si provinieren de contribuciones directas o indirectas o de alcance de otros pagos que deben hacerse en las aduanas, como derecho a almacenaje, depósito, etc. Segundo, en el caso que las deudas de los particulares se hallen comprendidas en la consolidación de los créditos contra el Estado que hubiese ordenado la ley. Bien, ahora vamos a ver otras hipótesis donde tampoco opera la compensación. 1509 y 1510. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Adelante. 1509. El principio de la compensación no es aplicable a los casos de demandarse la restitución de una cosa que fue objeto de despojo, depósito o comodato. Artículo 22-26. La ley niega la compensación en dichos casos, aun cuando por haberse perdido la cosa se tratase de pagarla en dinero. Bien, ¿y el siguiente? Bien. Artículo 510. No puede ponerse compensación a la demanda de alimentos ni a la indemnización por algún acto de violencia o fraude. Artículo 125. Bien, demanda de alimentos es, por ejemplo, por pensión alimenticia. 1504. ¿Quién lo lee? Lo leo. ¿Sí? El deudor solidario no puede invocar la compensación del crédito del acreedor con la deuda de otro de los codeudores solidarios. Ya van a estudiar solidaridad. Ahí vamos a referido sobre todo a la clase pasada. Imagínense que ustedes, o dos de ustedes y yo, somos deudores solidarios frente a Jorge, ¿sí? Pero a su vez, uno de ustedes tiene un crédito contra Jorge. Si Jorge me viene a cobrar, yo no puedo pretender la compensación de la deuda respecto del crédito que tenía uno de ustedes contra Jorge. Solamente puedo pretender la compensación de un crédito que tengo yo contra Jorge, no el que tiene un deudor solidario mío. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos ahora a la compensación voluntaria. Esta, por oposición a la compensación legal, es la que opera en caso de que las partes acuerden que opere la compensación, vale la redundancia. ¿Sí? Esta compensación voluntaria tiene dos tipos. Convencional, que es cuando se da este acuerdo de voluntades,
y facultativa. La facultativa es en aquellos casos donde falta alguno de los requisitos para que opere la compensación legal, de los requisitos que vimos, ¿se acuerdan en la pantalla pasada? Reciprocidad, homogeneidad, liquidez, exigibilidad. Si alguno de esos requisitos no se hallan presentes, ¿sí?, podría de todos modos operar la compensación. Allí lo que sucedería es que una de las partes declara que acepta la compensación a pesar de que no se encuentra presente uno de estos requisitos, ¿sí? La facultativa es que una sola de las partes lo declara y la convencional es cuando hay un acuerdo de ambas partes, ¿sí? La judicial es cuando, sin que exista voluntad de las partes, ni conjunta ni unilateral, sin que se verifiquen los requisitos para la compensación legal, es el juez el que en un litigio decide compensar los créditos de ambas partes. No está reconocida en el Código Civil, como les indico en pantalla, y es solamente una facultad de los jueces. Bien, vamos a dejarles de compartir. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Disculpe, profesor, porque yo entré tarde. Estos temas los íbamos a dar en equipos, ¿no? Digo, porque arrancamos con compensación y me quedo ahí, quedé stand-by. Estos temas no. Estos temas que vimos los iba a dar yo. Sí, hay otros medios de extinción de las obligaciones que van a dar en equipo. Que vamos a hacer en la clase de hoy. Eso por un lado. Profe. Y después otra de las Sí. preguntas era con respecto a que, como yo entré tarde, era con respecto al cuestionario que está subido, que lo vi hoy de mañana. Ya vamos a ir al cuestionario. Esperen un poquito, ya les hablo sobre eso. Profesor, ¿Alguien más quería preguntar? Sí. lo de la compensación convencional ahí, que me quedé en el camino ahí. Sí, la compensación convencional es cuando las partes acuerdan que opere la compensación. Es decir, aun cuando falla alguno de los requisitos que exige la compensación legal, de todos modos puede haber compensación porque las partes se pusieron de acuerdo en compensar sus créditos. Ah, está. Gracias. Ahí me preguntaba por la Profe. situación del 15-12. Sí, eso Un quería poquito de preguntar, recuerdo por del favor. 15-12. Vamos a ver qué es lo que dice el 15-12. 15.12 dice, la compensación no tiene lugar en perjuicio de derechos ya adquiridos por un tercero. Así, el que siendo deudor ha venido a ser acreedor después del embargo trabado en el crédito por un tercero. No puede en perjuicio del ejecutante oponer la compensación. Esta es la hipótesis en que yo les decía de que alguien tiene un crédito contra mí, yo no le pago y quiere cobrarse. Se entera ese tercero, vamos a llamarlo Jorge, que yo tengo un crédito contra ustedes. Vamos a ponerlo contra Paola Curvelo, que es quien me está haciendo la pregunta. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace Jorge? Dice, bueno, ya que tú no me pagas voluntariamente a Andrés, embargo el crédito que Andrés tiene contra Paola Curvelo. Y le digo a Paola que en vez de que le pague a Andrés, me pague a mí, a Jorge. ¿Bien? Una vez que ya está embargado ese crédito, pero antes de que Paola le haya pago a Jorge, lo que me tendrá que dar pago a mí, ¿sí? A su vez, Paola adquiere un crédito contra mí. Yo le tengo que pagar a Paola. Teóricamente, podríamos compensar lo que Paola me tiene que pagar a mí con lo que yo le tengo que pagar a Paola. Pero, como ya en forma previa a que Paola se hiciera acreedora frente a mí, el crédito que yo tengo contra ella había sido embargado por un tercero, si Paola y yo compensáramos nuestros créditos, perjudicaríamos a Jorge. ¿Por qué? Porque se extinguiría la deuda de Paola y en vez de que Paola le pague a Jorge mi deuda, no le pagaría a nadie porque se habría extinguido por compensación. ¿Se entiende? Por ese motivo es que el artículo 15.12 prohíbe la compensación en perjuicio de terceros que ya tienen derechos adquiridos. En definitiva, hay tres medios de compensación, me preguntarán allí, que son la legal, ¿sí?, la convencional y la judicial. La convencional tiene dos aspectos, que es la unilateral, cuando una sola de las partes declara la compensación, que es lo que se llama facultativa, y otra variante es cuando es por acuerdo de ambas partes, pero en ambos casos es voluntaria. No es ni legal, no es ni impuesta por la ley, ni impuesta por el juez. Es voluntaria. Bueno,
Ahora, antes de seguir con los otros medios de extinción de las obligaciones, les voy a... Profe, disculpe. Sí, adelante. No, en realidad le quería plantear una inquietud que tenemos con Sí, el grupo desde hace días, que venimos hablando en el grupo de WhatsApp entre todos y eso, es que, bueno, yo en realidad estoy recursando la materia, pero estoy igual que los que son generación que la están cursando por primera vez porque a veces también me pierdo, pero hay algunos compañeros que recursan que en realidad están mucho más adelantados en conocimientos que nosotros y hay varios compañeros, más de la mitad, que en el grupo se quejan porque están bastante perdidos, porque cuando usted está dando la clase, varios compañeros los interrumpen para, por ejemplo, agregar algo que nosotros todavía no entendemos porque no lo dimos o porque estamos perdidos. Entonces se genera mucho esa inquietud de que qué vamos a hacer con el parcial, porque están todos bastante perdidos. Y bueno, se ha pedido de todas maneras en el grupo que tengan más compañerismo y que piensen también en el otro que está cursando por primera vez y que no tiene los mismos conocimientos que ellos, pero siguen haciendo lo mismo y es muy reiterativo de todas las clases lo mismo. Y bueno, se planteó el capaz poder levantar la mano y que así participen porque es muy, o sea, usted está dando un tema y lo interrumpen para agregar algo que nosotros quizás no entendemos, entonces como que nos perdemos en el hilo de lo que usted nos viene dando la clase. a ver, te entiendo. Mi visión de cómo tiene que ser un curso en facultad es que el tema no se aprende en clase, ¿sí? Ustedes no tienen que venir a aprender de algo a partir de lo que yo les diga. Lo tienen que aprender por su cuenta, estudiando, leyendo el libro. El objetivo de la clase para mí es, suponiendo que ustedes deberían haber leído el material, tener un espacio de intercambio, aclarar dudas, de repaso y demás. Por lo cual, yo promuevo que participen y que participen mucho. ¿Ah? Y que no solo participen aquellos que no hayan estudiado nada, sino que participen los que han estudiado, porque en realidad los que han estudiado son los que hicieron bien los deberes, hicieron lo que tenían que hacer de haber leído. Eh, es correcto lo que tú decís de que en muchos casos quizás esas participaciones interrumpen un hilo y cortan la explicación, pero yo creo que intento, en los momentos donde no hay lugar a la participación, porque nos quita la idea, negar la participación y decirle que me esperen un segundito para poder continuar la idea. ¿Ah? Entonces, comprendo que hay una dificultad, comprendo que lo ideal sería que estén todos al mismo nivel de conocimiento, pero bueno, no es la realidad. Hay gente que ha cursado, hay gente que no. Lo que yo creo que deberían hacer es intentar todos llegar a la clase con el objetivo, con el tema que se haría en la clase leído previamente. Para eso es que está el cronograma, que les permite a ustedes saber qué es lo que se va a dar en cada clase y a su vez la asignación de bibliografía posible para leer, que lo pueden leer allí o en otro lado, eso siempre lo hemos aclarado. ¿Ah? Sí, claro, Eh, eso en realidad yo lo entiendo, o sea, pienso igual que usted. En realidad a lo que se iba era que hay compañeros que también estudian para las clases y que quieren participar, pero como no, eso de que le hablen arriba a usted, como que no pueden participar por eso. Capaz que sea, como están diciendo en el chat, que sea un poco más ordenado el tema de capaz levantar la mano y que no se hable por encima de usted, porque si no siempre participan los mismos y no le dan lugar a otra persona que capaz también sabe y que también tiene el derecho de participar y de exponer sus conocimientos en la clase. Me parece buena idea, sí. Quizás cuando estamos con la presentación, yo creo que ahí no puedo dar las manos levantadas, pero cuando estamos sin la presentación, cuando estamos charlando como en este momento, creo que podría ser una buena señal. No sé dónde es que yo veo las manos levantadas. Yo iba a preguntar, la acabo de levantar, ¿usted no la ve? Déjeme ver. Yo no la veo. Porque la tengo levantada. Aparece profe, el creo nombre que de sí. la compañera y una manita chiquita al lado. Aparece una manito y en Sí, el ahí la estoy borde viendo. superior izquierdo. Perfecto. Aparte, claro, que es una forma de ordenarnos, por lo menos cuando no, o que un compañero de repente le puede ir avisando, si, no sé si los demás lo ven, porque entiendo que con la presentación usted no la vea, pero por lo menos para tener un orden y no pisarnos y pisarlo.
Me Porque parece también a muy bien. veces uno no quiere interrumpirlo, pero quiere participar y estamos en la duda, ¿qué hago? ¿Participo o no participo? Es una buena sugerencia, si vamos a intentar implementarlo de la mano. Y creo que más allá de que es participativa la clase, somos muchos y cada uno de ustedes tiene que moderar sus participaciones en el sentido de cuando toman la palabra, no hacer un monólogo, sino de que ir concretamente al punto que corresponde, ¿no? Es algo que yo puntualmente les pida que desarrollen la idea y demás. Y a su vez también, si ven que sobre una pregunta que yo estoy haciendo, varios piden participar y alguno de ustedes ya lo ha hecho o participa a menudo, permitir que el compañero que no lo hace con tanta frecuencia hable, para darle la oportunidad a todos. ¿Sí? Bien, Perdón, como acá sugerencia, tal vez, para sí, poder ordenarnos de una mejor manera, me re gustó todo lo que trajeron, lo que te trajo la compañera y lo que usted mismo le dio como devolución a lo que ella planteaba. Creo que tal vez lo que podríamos hacer es que usted, con las diapositivas y todo eso, pueda poner como un momento en el cual se realicen las preguntas, ¿no? Como, no sé, antes de cambiar de diapositiva, abrir un espacio para que tanto se entiendan los compañeros que hayan estudiado y no les haya quedado claro ese punto, ya sea los compañeros que, no sé, que trabajan o tienen muchísimas más materias y para ese tema justo no les dio el tiempo de llegar a leer y creo que se podría ordenar muchísimo mejor de esa forma, no sé qué les parece el resto. sí, yo estoy de acuerdo que eso sería una forma mucho más ordenada. El tema es que yo concibo la clase más como un diálogo que como una exposición con un debate posterior. Entonces yo prefiero, a pesar de que nos lleva un desorden, que me interrumpan permanentemente, ¿no? Si hay momentos donde yo preciso no ser en la exposición, se los haré saber, pero preferiría que aun cuando no hayamos terminado la pantalla, la presentación de la diapositiva, si quieren cortarme con algo lo puedan hacer, ¿sí? Reconozco que implica menos orden, ¿no? Bueno, a ver, Valentina, tenés la mano levantada. No, nada, ya está. Nada. A ver si tengo alguna otra mano levantada. Creo que no. A ver acá, no. Parece que no. Bueno, muy bien. Vamos por favor a Eva. ¿Todos tienen Eva abierto? ¿Sí? Bien. En Eva está el cuestionario por el cual me venían preguntando, que los invito a que lo hagan. Yo allí les di una posibilidad de media hora. Estrictamente ahora lo que les voy a dar es unos 10 minutos para que lo hagan y retomamos con la clase. O sea, tienen hasta y 40. El que no lo haya terminado antes de 40, no pasa nada. Puede continuar haciéndolo hasta las 11 y mientras seguiremos con el resto de los temas de la clase. Bien. Es un cuestionario justamente sobre modos de extinción de las obligaciones. No es obligatorio, pero sirve para practicar. Bien. Así que yo me quedo acá para cualquier duda y demás. Me voy, pero hacemos una pausita para que ustedes puedan ir completando ese formulario. Adelante.
Profesor, quería hacerle una consulta. ¿Te escuchó? Quizás usted ya lo explicó en otras clases, pero yo no lo recuerdo. Se habló de la modalidad de parcial, si va a ser en esta misma modalidad de cuestionario CENEVA. Lo más probable es que sí. Ahí va. Gracias. Valentina, levantaste la mano, ¿te escuchó? Perdón, fue sin querer, perdón.
Bueno, estamos en hora. Una compañera me preguntaba recién en el chat qué es una diputación, que no lo tenía presente. Es uno de los temas que vimos en la clase pasada, que es la delegación no acumulativa. Cuando el deudor convoca a un tercero a efectos de dar incumplimiento, pero sin que este tercero también asuma la calidad de deudor. ¿Sí? Simplemente es un encargado para efectuar el pago. Deudor sigue siendo solamente el primero. Eso. Fíjense, uno de los temitas de la clase pasada lo tienen en la presentación de la clase pasada. Bueno, ¿cómo les resultó el formulario? ¿Les resultó fácil, difícil? ¿Qué les pareció? A ver, Valentina, que tenés la mano levantada. Acá Brian me dice que estuvo bien. Miriam, que tenés la mano levantada. Sí, profe, no, a mí me resulta accesible, pero digo, yo en realidad quería preguntar sobre lo que hoy le pregunté, digo, si después en las otras clases, porque ya son 11 menos 20, digo, si los temas que habían quedado, habíamos pactado que se hicieran en grupo, vamos a arrancar el lunes con esto, porque yo justo tengo un tema con otra compañera y quería ver más o menos los tiempos. Ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a eso. Vamos al ejercicio primero. ¿Les parece bien? ¿Les gusta esta modalidad de ejercicios? ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿Qué les parece? ¿Sí? Profe, no quería agregar que está buena la modalidad y las preguntas son claras. Tal vez cuando son preguntas que tienen como parcialmente correcta, no sé, ahí me genera dudas. Como que ahí le erro siempre. O sea, no porque no entienda que tal vez una parte está bien y otra no, sino porque como que no sé cuál poner para que sea la más completa de todos. Bien, entiendo. Sí, a ver, siempre una de las opciones tiene que, necesariamente por diseño de EVA, tener un porcentaje de 100% correcto. ¿Ah? Después, otras opciones pueden tener 0 o parcialmente correcta. Yo lo que busco generalmente es manejarle varias opciones que sean parcialmente correctas también, porque para que no sea demasiado fácil, para que tenga su grado de dificultad. Yo creo que esta modalidad nos sirve para que ustedes vayan permanentemente autoanalizándose sobre si están aprendiendo, si han entendido los temas de la clase o no, si tienen que repasar. Es una forma de no llegar en 0 al parcial y ahí salir a estudiar con todo, ahí ver dónde están parados. Ir llevando esa autoevaluación día a día, ¿no? Y aparte también nos sirve a nosotros para ir viendo cómo cada uno de ustedes progresa en el curso. Y además, cuando tengamos que ponerle la nota final del curso, no tener como único elemento los parciales, sino tener más elementos que nos puedan complementar la nota de ustedes. En cuanto a cómo son los parciales, a mí la modalidad que más me gusta de parcial, en realidad es plantearles un caso que de alguna forma intente imitar lo que les va a suceder a ustedes en la práctica, que probablemente sea que les viene un cliente a su estudio, les presenta una situación y ustedes son los que tienen que intentar de interpretar esa situación y aplicar los conocimientos que tienen con todo el material a la vista. Y en la resolución de esos casos, a mí no importa que la conclusión a la cual lleguen coincida con la que llego yo. Sí, lo que me importa es que en el camino que sigan para llegar a la conclusión, cualquiera sea, me demuestren conocimientos, por más que concluyamos cosas diferentes. ¿Ah? Esa modalidad, obviamente, no es posible de realizar por este sistema de autocorrección de EVA, porque no es algo que un algoritmo pueda evaluar. Ahí uno tiene que leer si lo que ustedes dicen es correcto o no. El problema que tenemos este año es que nos quedó un grupo docente reducido en relación a lo que pasa otros años, y además que ustedes son muchos. Y la realidad es que corregir 3 parciales, poquitos docentes, a todos ustedes en esa modalidad, es una tarea que es muy, muy engorrosa. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba, por lo menos en el primer parcial, de hacerlo por esta modalidad. Y bueno, ustedes me dirán luego si les pareció bien, les pareció mal, y bueno, si fue un fracaso, para el segundo parcial corregiremos. ¿Ah? Por eso también yo creo que intentar de ir haciendo estas pruebas, estas evaluaciones de los temas así, es una forma también de que ustedes vayan practicándose la modalidad del parcial, para llegar al parcial y que no les sorprenda lo que se encuentren. ¿Bien? A ver, acá me están preguntando
si va a ser múltiple opción. La experiencia me dijo después que los profesores se atrasan un montón corrigiendo el desarrollo. Sí, nosotros siempre hicimos un esfuerzo muy grande de corregir rápido. El tema es que usualmente teníamos un equipo de 10, 12 docentes, y eso nos permitía distribuirnos entre todos los parciales, más allá que después yo siempre revisaba todo, y que la corrección sea muy rápida. Este año, con poquitos, realmente me llevaría muchísimo tiempo poder corregir todo, porque además de ser docente, tengo que trabajar, tengo que vivir y demás, y no es cierto que estoy solo para corregir. ¿Ah? Entonces, esto, si nos funciona bien, sería una gran solución. ¿Bien? El parcial va a ser todo el horario de clase, sí. Seguramente lo que sucede en el parcial es que van a ser muchas más preguntas. ¿Sí? Acá siempre son unas 6 preguntas, usualmente sean muchísimas preguntas que les contestar ella les lleve prácticamente todo el tiempo de la clase. ¿Alguna otra cosita más sobre esta modalidad? Bueno, para ir metiéndonos en tema de las exposiciones de ustedes. Tengo una pregunta. Perdón, tengo Sí. una consulta. Si A se van ver. a restar las preguntas cerradas. Sí, ¿a qué te referís con preguntas cerradas? ¿A que no es la A evaluación? que no es correcta, porque lamentablemente, digo, yo entiendo que ustedes tengan que buscar la mejor forma de evaluar para ustedes, pero hay muchos docentes que cuando restan las cerradas, ya sea errada o parcialmente errada, que nos resta puntos, realmente nos cuesta mucho llegar a la nota a veces de aceptación. Bueno, sí, pero mira que en una modalidad tradicional de preguntar, preguntas teóricas, que se te hacen 5 o 6 preguntas en un parcial, en un examen, la pregunta que tenés errada tampoco te suma puntos. O sea, ahí no veo una diferencia. Sí, lo que yo intento es darle esas alternativas, sobre todo cuando son múltiples, donde hay preguntas que son parcialmente erradas y algo de puntos le suma, ¿no? Cuando pongo cero porque realmente están rematadamente mal, me parece justo que eso no sume de puntos si fue la opción que eligieron. Perdón, profesor, lo que la compañera dice es que cuando una está mal, te resta. No, yo no he puesto, no, yo no resto. Está la opción de restar, pero yo pongo, pero no me da la opción de cero, me da 5%, y bueno, le pongo 5%. ¿Algo más? Profe, Yo tenía, Bueno, sí, tengo adelante. una consulta. Usted dijo que iban a hacer muchas más preguntas, claramente, y quería saber más o menos cuántas para ir manejándonos, más o menos, un estimativo. Tampoco quiero saber todo. Y no lo tengo claro, pero por ejemplo, a ver, ustedes acá están haciendo unas 6 preguntas en 10 minutos y el tiempo creo que está bien. No sé qué les parece. ¿Está muy justo el tiempo o está bien 6 preguntas en 10 minutos? Hay que razonar en realidad algunas cosas y medio que saberlo, los artículos del código, por eso pregunto. Porque en Sí, realidad hay gente que le llevó más de 10 minutos. hay gente que llama de 10 minutos. Ustedes tienen en clase unos 90 minutos, ¿no? Unos 80 minutos. Yo no les digo que sea una multiplicación lineal, si son 6 preguntas en 10 minutos, en 80 que sean 48, pero van a ser muchas, eso sí. ¿48, profe? No van a ser 48, van a ser muchas, menos de 48, pero sí, van a ser unas cuantas, porque también tienen mucho tiempo. Está, gracias. No sé exactamente el número. De nada. ¿Qué más? Yo tenía una consulta. En realidad, primero le quería agradecer por ponernos estas preguntitas, no solamente para control de lectura, sino por esto que usted dice de que nos va preparando para el parcial, y más porque es una modalidad que no siempre, por lo menos yo, no he tenido muchos parciales o muchas materias con esta modalidad, así que nada, me viene súper bien esta idea. Lo que sí le quería pedir es, de repente, no sé si es solo a mí que me pasa, pero de repente hay preguntas que no sé si es por la redacción, porque yo estoy apurada y lo leo a la carrera, pero que, por ejemplo, en el cuestionario de hoy me dio dudas y justamente la terminé respondiendo mal, que era la de una de verdadero o falso, que era sobre el tercero, que era deudor, y yo pensé que era tipo, que el tercero, fiador puede ser. El de creo era una de fiador, puede ser, es verdad. Ahí está, Si el fiador bárbaro. era deudor o no, creo que era la pregunta. Ahí va, yo lo entendí y entendí si era el deudor, que era diferente del deudor.
Y sí, el fiador no es el deudor, o sea, el que debe es otro. Y no Bueno, entendí quizás, que se refería a que debía, porque si yo lo hubiese entendido así, digo, es un tema que lo tengo claro. Entonces, nada, capaz que o sea, para estas preguntas, capaz que no es tan relevante, pero sí capaz que para las del parcial, y más porque van a ser muchísimas, y me parece el tiempo que nos da, con una redacción capaz que un poquito más clara y que no dé a dudas, o sea, podríamos salvar perfectamente bien. Pero lo que me da un poco de nervios es eso de que puedan ser un poco ambiguas. bien, a ver, sin duda voy a repasar esta pregunta a ver si hubo un defecto de redacción. En algunos casos busco mucha precisión en la respuesta, porque entiendo que la precisión es justamente lo que estamos buscando calificar. Entonces, a veces esas preguntas son ciertamente confusas, porque lo que se busca es que dentro de la confusión ustedes puedan acertar qué es lo que se busca. ¿Ah? O sea, que son confusas a propósito. No era el caso de esta pregunta. Acá simplemente voy a fijar si era correcta o no con la redacté, pero voy a tomar el consejo y buscar una redacción lo más clara posible. ¿Ah? ¿Ustedes saben lo que es Kahoot? ¿Lo han hecho alguna vez? Sí, está muy buena la plataforma. Bien. Porque de repente vamos a ir probando, hacer algún Kahoot en clase. Tengo que investigar a ver si hay un límite de participantes, porque ustedes son unos cuantos. La contra que tienen Kahoot es que si yo les hago un interrogatorio por este medio, ustedes pueden ser calificados y van sumando nota para lo final. En cambio, por Kahoot, no puedo trasladar esos resultados para acá, me parece. Pero si les parece bien, bueno, podemos ir probando alguna clase a ver cómo funciona. ¿Bien? Profe, no sé qué es eso. Perdone. Kahoot es una especie de juego, lo buscan por el celular. Yo acá les voy a escribir para que lo vayan buscando. Ahí creo que les escribí. Es una app que la hacen desde el celular, que seguramente desde la computadora también, que les voy haciendo preguntas en vivo y ustedes van contestando y van sumando puntos. ¿Tá? Es como una competencia entre ustedes, si hay un ganador. ¿Tá? Es para hacerlo de una forma más divertida, como un cuestionario, pero de una forma más divertida. ¿Tá? Bueno, vamos a probar alguna de estas clases, a ver si nos funciona. ¿Tá? Me gusta mucho la idea por el tema de que mismo en clase podemos aclarar esas preguntitas en las que capaz que todos nos equivocamos y tienen mayor, me parece súper didáctico y la verdad, felicitaciones. Es muy buen profesor. Bueno, muchas gracias. A ver, sí es verdad que acá me están escribiendo en el chat que fomenta la violencia en clase, la competitividad. Bueno, es cierto. Yo el otro día en mi clase de inglés como alumno nos hicieron un Kahoot y la verdad que sí, uno se pone violento y quiere ganar a toda costa. Pero bueno, esa es la parte negativa. Tiene una parte divertida y positiva que es aprender desde otro lugar. ¿Ah? Bueno, ya estamos en el 53. No nos dio el tiempo para empezar hoy con las exposiciones de ustedes sobre los modos de extinción de las obligaciones. La clase del lunes vamos a arrancar con eso. ¿Bien? Y cuando terminemos con eso, vamos a continuar con obligaciones legales, con la fe y demás, y continuar con prueba de las obligaciones. Bueno, muy bien. Dejamos por acá. Buen fin de semana para todos. Profe, ¿Sí? ¿arrancamos con un orden determinado o nada? Ya Sí, siguiendo el orden del artículo. está, bárbaro. 1447, o sea, va remisión, después novación, confusión, imposibilidad de pago, anulación, prescripción y condición resolutoria si alguien lo elige. Está, perfecto. Bárbaro. Muy bien. Que pasen bien.